Hoy, sábado 19 de febrero, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Hemos escuchado el relato de una sublime visión que tuvieron los apóstoles, al tener el privilegio de mirar a Jesús sin el filtro de la condición humana, con todo el esplendor y majestad de su gloria divina, acompañado de unos personajes muertos hace siglos. Es decir, se les concedió literalmente por unos instantes asomarse al mismísimo cielo. Pero esa visión termina y una sola cosa les pide el Señor: que guarden el secreto. ¿Y qué es lo primero que hacen? Ponerse a discutir entre ellos. Y esto me pone a pensar en tantos hermanos que parecen tener dones sobrenaturales, que afirman haber visto que durante la misa me envolvía un resplandor, descendía una luz sobre el altar, salieron brillos rojos del cáliz. Pero les creería más que son unos iluminados si dichas personas supieran dominar su lengua. Quizá ellos mismos digan tener el don de lenguas, pero no tienen el don de controlar la suya para no hacer tanto daño con lo que dicen. Y hoy nos enseña la primera lectura de la carta de Santiago que la persona realmente espiritual es la que sabe dominar su lengua, así como el jinete con la rienda del caballo, como el capitán con el timón del barco, porque así como una chispa puede incendiar un bosque, así de grande puede ser el daño que hace con su lengua el que no la sabe controlar. ¿Y tú qué clase de lengua tienes? Está la lengua mentirosa, que sea con engaños, con verdades a medias, con exageraciones o adulaciones, oculta sus verdaderas intenciones. La lengua precipitada, que dice todo lo que piensa, en vez de pensar mejor lo que dice. La lengua cizañosa, que deliberadamente se dedica a sembrar discordia entre las personas. La lengua excusadora, la que para todo pone pretextos en lugar de asumir su responsabilidad. La lengua presumida, la que no pierde ocasión de alardear para obtener admiración e inflar su vanidad. La lengua calumniadora, la que inventa falsedades con tal de dañar el buen nombre de alguien más. La lengua indiscreta,
que su pecho no es bodega y de forma imprudente riega chismes e información sin medir las consecuencias. La lengua entrometida, que escarba morbosamente en la vida privada de la gente, y obvio, no para quedarse callado. La lengua embustera, la que sabe ofrecerte como una maravilla aquello que bien sabe que es puro fraude. La lengua traicionera, el que revela las intimidades y secretos de alguien que había confiado en él. La lengua grosera, que no mide lo hirientes o humillantes que pueden ser sus palabras o el tono en que las dice. La lengua quejumbrosa, que provoca un ambiente de pesimismo por mirar solo el lado malo de las cosas, renegando de todo. La lengua aduladora, la que por el contrario habla solo dulces palabras y se deshace en halagos, pero con la intención de manipular. La lengua enjuiciadora, juicios temerarios, afirmaciones gratuitas y condenas sin misericordia, lo hacen sentirse tan superior. La lengua locuaz, el que habla, habla y habla, pero como la campana del camión de la basura, está tan hueco de la mente y del corazón, y su escandalosa conversación solo anuncia un cargamento de porquería. Y la lengua silenciosa. Dominar la lengua no se trata solo de callar. También en esto se puede pecar de omisión cuando nuestro deber es enseñar, denunciar, corregir, defender, animar, evangelizar. ¿Y tú qué tipo de lengua tienes? ¿O de plano eres políglota porque dominas varias lenguas? Si Dios te concede altas revelaciones místicas, considérate muy afortunado. Pero si te concede dominar tu lengua, entonces los afortunados serán los que convivan contigo, porque serás para ellos un regalo de Dios. Que tengas un día lleno de bendiciones.